Vamos a comenzar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar que Él dirija nuestro estudio en esta mañana. Padre, Señor, queremos pedirte que en este día que tú hables a nuestro corazón. Anhelamos, Señor, conocerte. Pero, Señor, anhelamos conocerte de la manera correcta, de una manera que impacte nuestra vida y que determine, Señor, la forma en la que nosotros respondemos conforme a tu voluntad, que podamos entender las implicaciones, Señor, de aquellas cosas que vamos aprendiendo de una manera, Señor, que nuestra vida sea transformada, que nuestra manera de verte, el concepto que tenemos de ti, nuestra manera de servirte, de adorarte, de orar a ti, que toda nuestra vida, Señor, sea cambiada en respuesta, Señor, a la revelación que tú nos das en tu palabra, de tu persona, de tu carácter, de tus perfecciones. Ayúdanos, Señor, a entenderlas. Ayúdanos a ser cautivados cada vez más, Señor, por la excelencia de tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues no existe mayor privilegio ni mayor bendición para el ser humano que el que podamos nosotros conocer a Dios. Y es algo que necesitamos enfatizar, es algo que necesitamos entender. No existe mayor privilegio ni mayor bendición que conocer a nuestro Dios. Sin embargo, como ya hemos visto, es imposible para el ser humano por sí mismo conocer a Dios. No basta simplemente con tener una Biblia o con leer la Biblia para conocer a Dios. Porque la Biblia nos enseña claramente que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo describe a los seres humanos como entenebrecidos, es decir, en oscuridad, en tinieblas, en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y por si esto fuera poco, nos dice también que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es por eso que para que el ser humano pueda conocer a Dios, necesitamos la intervención de Dios. No podemos conocer a Dios si Dios mismo no se revela a nosotros, y Jesús mismo enseñó eso. Jesús enseñó en el libro de Mateo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esta revelación es la obra del Espíritu Santo por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Como nos dice 1 Corintios 2, versículos 9 y 10, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, las cuales Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, a través de las palabras enseñadas por el Espíritu, a través de los apóstoles y profetas que escribieron las Santas Escrituras. Y este conocimiento sobrenatural de Dios, que nos es revelado por medio del Espíritu a través de las Escrituras, debe llevarnos como resultado a un deseo cada vez más intenso por conocer a Dios, por amarle más, por obedecerle más, por buscarle más, por servirle más, por adorarle más con nuestra vida, por comprometernos más con Él, por hablarle a Él, por hablarle a otros acerca de Él, y por vivir para su gloria en todas las cosas que nosotros hacemos día con día. El Señor nos ha enseñado hasta este momento que Él siempre ha existido como Trinidad, y que como Trinidad Él es autoexistente, autosuficiente, independiente de todo en su creación.
Él nos ha enseñado que Él es eterno y omnitemporal. Él es inmenso y omnipresente. Él es omnipotente y soberano, y Él es espíritu. El día de hoy nosotros vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña que Él es santo y que Él demuestra ira y que Él es bondadoso también. Así que hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios, de la ira de Dios y de la bondad de Dios. 3 perfecciones adicionales a las que nosotros ya hemos visto. Tenemos que comenzar entonces por la santidad de Dios. Ahora bien, la palabra santo proviene de un vocablo hebreo y de un vocablo griego que significa cortado, que significa separado. Y esta palabra santo transmite la idea de que Dios es un punto y aparte, de que Dios es trascendente, de que Dios es muy distinto de todo lo demás y que está mucho más allá que todo lo demás, que Dios no es alguien común. El teólogo Luis Berkhof señala que no es correcto pensar que la santidad fundamentalmente es una cualidad moral o religiosa. Dice, no es correcto pensar acerca de la santidad. Cuando nosotros pensamos acerca de la santidad, generalmente lo primero que pensamos es que Dios no tiene pecado y que eso es santidad. Sin embargo, como dice este teólogo Luis Berkhof, dice, no es correcto considerarlo así. Más bien, la santidad de Dios da a entender que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Por su parte, el teólogo James Montgomery Boyce señala que la santidad es la característica de Dios que lo separa de su creación y que lo coloca aparte. Y el teólogo R.C. Sproul en su libro La santidad de Dios señala que la idea de pureza o de perfección moral es a lo mucho el significado secundario de ese término en la Biblia. Y luego añade, la santidad de Dios es más que solo separación. Su santidad también es trascendente. La trascendencia describe su grandeza suprema y absoluta. Apunta a la distancia infinita que lo separa de cada criatura. Cuando la Biblia llama a Dios santo, significa principalmente que Dios está trascendentalmente separado, tan por encima y más allá de nosotros que parece casi totalmente extraño a nosotros. Sin embargo, aunque todo esto es cierto, el teólogo escocés Sinclair Ferguson señala que esta manera de entender la santidad de Dios comienza en el lugar incorrecto. Y luego nos explica por qué. Y cito, describe el atributo de la santidad del Creador partiendo del punto de vista de la criatura. Y luego añade, para que algo sea verdadero acerca de Dios, debe ser verdadero muy aparte de su obra de creación, muy aparte de nuestra existencia, o aún la existencia de los ángeles, arcángeles y querubines y serafines. Y concluye diciendo, la santidad de Dios significa la devoción absoluta, permanente, exclusiva, pura, irreversible y completamente expresa de cada miembro de la Trinidad hacia los otros dos. Es la intensidad del amor que fluye dentro del ser mismo de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto a esta santidad de Dios? Es decir, entendemos nosotros que la santidad de Dios es esa perfección de Dios que lo separa muy por encima de toda su creación. Lo hace trascendente. Nos muestra que Dios está infinitamente muy por encima de nosotros, de toda su creación, y nos muestra esa devoción o esa entrega exclusiva, esa separación de Dios hacia sí mismo. Eso es santidad. Ahora bien, la Biblia, ¿qué es lo que nos enseña? La Biblia nos enseña que hay dos aspectos de su santidad que nosotros debemos reconocer. Un aspecto es su santidad de majestad
y otro aspecto es su santidad moral. Ahora bien, si decimos nosotros que su santidad de majestad es el aspecto primario del concepto de santidad, necesitamos entender qué es esa santidad de majestad y entender qué es su santidad moral. Ahora bien, en cuanto a la santidad de majestad, la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 11, señala: ¿quién como tú entre los dioses? Oh Yahweh, ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Más tarde, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2 afirma: no hay santo como Yahweh, como el Señor. No hay santo como Él. En verdad no hay otro fuera de ti. Pero no es sino en Isaías capítulo 6, si ustedes me acompañan allí, en donde nosotros vemos la santidad de Dios de una manera mucho más clara a nuestra vista, para que nosotros podamos comprenderla. Allí en Isaías capítulo 6, Isaías nos dice lo siguiente, versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Este pasaje nos deja ver claramente al Señor en esta visión que tiene Isaías, y fíjate bien cómo ve Isaías al Señor. Lo ve cuando muere el rey Usías, uno de los reyes más grandes en la historia del pueblo de Israel, que había hecho un montón de obras, y sin embargo él muere, y quizá el pueblo está preguntándose: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Si este rey ha muerto, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser del pueblo de Israel? Y entonces el Señor se muestra en esta visión, y el Señor se muestra, fíjate bien, sentado sobre un trono. Es decir, Él se muestra como el Rey soberano y absoluto, que no depende de Usías. Está sentado en su trono por encima de todos los tronos, por encima de todos los reyes, por encima de todos los reinos. Y Él está vestido de una majestad tan gloriosa e incomparable que tan solo el borde de su manto llena todo el templo. En aquel entonces los reyes mostraban su majestad a través de un manto largo que arrastraba en el piso. Pues la majestad de este rey soberano es tan grande que tan solo el borde de ese manto llena todo el templo. Y Él está vestido en esa majestad, y quienes le sirven no son simples siervos mortales, ni siquiera son ángeles, sino que son seres extraordinarios, creados exclusivamente y especialmente para soportar estar en la presencia de Dios, llamados serafines. Y estos serafines nos son descritos ahí en Isaías 6, que tienen 6 alas. Con un par de alas ellos vuelan. Con otro par de alas ellos cubren sus pies en una señal de humildad. Y con el tercer par de alas ellos se cubren el rostro. ¿Y por qué razón se cubren el rostro? Porque es tal el resplandor de la majestad, de la gloria de Dios, que ellos no pueden mantener la vista en el Creador.
en el Rey de gloria, en el Rey de santidad. Y llenos de asombro y admiración que es imposible expresar con palabras, ellos prorrumpen en una alabanza y adoración espontánea al Señor, diciendo el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria, dice en el versículo 3. Ahora bien, en el idioma hebreo, la forma en que ellos tienen o tenían para expresar el grado superlativo, es decir, que no existe nada más, que es el top, que es lo más grande, era precisamente repetir 3 veces dicha característica. Y es por eso que nosotros vemos en ese pasaje que esos ángeles, que esos serafines no dicen simplemente santo, ni tampoco santo, santo, sino que ellos expresan que no hay más santo que Dios, repitiendo en 3 ocasiones: santo, santo, santo. Ellos están afirmando que no hay más santo que Yahweh, que no hay nadie más trascendente que Yahweh, que no hay nadie más majestuoso que el Señor, que no hay nadie más alto que el Señor. Él es el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, dice en Isaías 57. Y es tal la potencia de su voz que aún hasta los cimientos del templo se cimbran y tiemblan. Es por eso que al estar parado frente a la majestad de Dios, frente a la majestuosa santidad de Dios, el profeta Isaías, estamos hablando de un portavoz de Dios, estamos hablando de una de las personas más santas sobre la faz de la tierra en ese tiempo. Y él está frente a esta visión de la gloria y la excelencia de la santidad de Dios. Y no es como los predicadores, muchos predicadores de hoy en día que dicen: yo vi al Señor, le vi los ojos, le vi el rostro y charlamos y estuvimos allí tomando café y fue algo tan emocionante, tan emotivo. Y él me abrazó, me miró a los ojos y me dijo: ay, cuánto te amo. Y yo me sentí tan reconfortado. No. Isaías está allí ante la presencia del Dios Santo y fíjate bien cuál es su respuesta. Dice allí en versículo 5: entonces dije: ay de mí, ay de mí. Podemos nosotros experimentar esa sensación, no nada más de asombro, sino esa sensación de: estoy perdido. ¿A dónde me voy? ¿En dónde me escondo? Estoy perdido. Estoy muerto. Y estoy muerto, fíjate bien por qué. Pues soy un hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Ay de mí. Me llegó la hora, porque soy un pecador y estoy frente al Rey del universo, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Como dijo el teólogo Luis Berkhoff, la santidad de Dios, fíjate bien, despierta en el hombre un sentido de que absolutamente es nada, de su absoluta bajeza. Y James Montgomery Boyce también señala: estar cara a cara con el santo no se trata de una experiencia placentera. Es excesivamente amenazante. Porque el Dios santo, porque el santo no puede coexistir en el mismo espacio que lo impuro. Dios tiene que destruir lo impuro, lo que no es puro. Eso dijo James Montgomery Boyce.
Y es por eso que en Lucas 5, cuando nosotros recordamos en esa escena, en Lucas 5, de la pesca milagrosa, recordarás tú, cuando Pedro y los que estaban con él en la barca recogen aquella pesca milagrosa, no se voltea con Jesús y dice, oye, ¿qué te parece si somos socios? Esto es un buen negocio. No cabe duda que tú enseñas prosperidad. Vamos a hacernos socios, tú y yo. Fíjate bien qué es lo que dice en Lucas capítulo 5. En el versículo 8 le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso es lo que produce entender lo que es la santidad de Dios. Si nosotros entendemos lo que es la santidad de Dios, entendemos cuán trascendente es Él, cuán glorioso es Él, pero a la misma vez es como si nos ponemos delante de la luz, de la fuente de la luz, y vemos toda nuestra inmundicia, y vemos todo nuestro pecado, y vemos toda nuestra infidelidad, y decimos, estoy perdido, porque Dios es santo. Y porque Dios tiene que destruir lo impuro, lo inmundo. Pues hermanos, ese es el mismo Dios santo, glorioso, majestuoso y poderoso al que nosotros venimos a adorar cada domingo. Ese es el mismo Dios santo al cual tú buscas cada día. Y no puedes tratar ese tiempo de tu presencia con Dios como algo casual. Porque estás delante del Dios Santo. Por eso venimos delante de Él, reconociendo su grandeza, nuestra pequeñez, y confesamos nuestro pecado delante de Él. Porque Él es santo. Y es por eso que es una inmensa y pecaminosa irreverencia no anhelar estar en su presencia para adorarle a Él. Es irreverencia. Porque Él es santo. Porque Él es digno. Porque Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra alabanza. Él merece nuestros elogios. Él merece nuestro servicio. Es por eso que es una inmensa reverencia estar distraídos durante nuestra adoración al Señor. Es irreverencia al Señor. Si tú puedes estar con tu celular en la alabanza y en la adoración, es que no has entendido delante de quién estás. Es el Dios Santo. Y en ese momento, fíjate bien, toda nuestra atención debe estar centrada exclusivamente en Él. En reconocer su grandeza, su gloria, su majestad. Porque fíjate bien, ese mismo Dios Santo, cuando nosotros venimos ante su presencia y lo tratamos como algo común, como algo casual, como algo no tan importante como para darle toda nuestra atención en alabanza y adoración a Él, fíjate bien, es solamente por su paciencia y porque Él es lento para la ira que no acaba contigo en ese instante. Ya lo ha hecho antes, Simplemente lee en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, Ananías y Zafira trataron a Dios como alguien común, como alguien casual, como alguien a quien pueden engañar. Que al cabo lo que importa es simplemente que se vea algo. Y en ese instante, en la presencia de toda la congregación, primero cayó muerto Ananías. Y 3 horas más tarde llegó su esposa, y ahí nos muestra la irreverencia de la esposa. 3 horas después, y ella también cayó muerta enfrente de toda la congregación. Solamente por la paciencia del Señor que no somos consumidos, y debemos nosotros tener cuidado de cómo tratamos nuestro tiempo de intimidad con Dios, nuestra adoración a Dios.
Por no hacerlo, fíjate bien, en Levítico 10 leemos uno de los casos más drásticos a nuestra vista de cómo Dios tiene en alto su santidad. Dios tiene en alto su santidad. Ahí en Levítico capítulo 10, nosotros nos encontramos con Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ellos eran sacerdotes. Y Dios les había mostrado cómo debían adorar al Señor. Dios les había mostrado cómo debían acercarse a Dios. Qué es lo que ellos debían hacer en la presencia de Dios y cómo debían brindarle su adoración al Señor. Sin embargo, fíjate bien lo que sucede. Nos dice ahí en versículo 1, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. ¿Qué pensaron ellos? Yo tengo una mejor manera. Al Señor no le importa, o sea, al final de cuentas, mientras le adoremos. Y así a mí se me ocurre hacerlo de otra forma, de una manera distinta. Hay que variarle. Los tiempos van cambiando, las generaciones van cambiando, el estilo de música va cambiando. Pues vamos a hacerlo a nuestra manera. Ofrecieron al Señor fuego extraño. Versículo 2, fíjate bien. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Y entonces Moisés le dijo a Aarón, al papá de esos chavos, chamacos, adultos, lo que hayan sido. Fíjate bien lo que les dijo. Esto es lo que el Señor habló, diciendo, como santo, dijo el Señor, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. ¿Qué puedes decir a eso? ¿Cómo puedes defender a tus hijos ante eso? Dice Dios, como santo voy a ser tratado. Dice, y más le vale a mi pueblo tratarme como santo y no como algo común. Porque como santo seré tratado en presencia de todo el pueblo, seré honrado. Dios tiene en alto su gloria y Dios juzga severamente a quienes le tienen en poco, a quienes no consideran la grandeza de su gloria y de su santidad, a quienes no le dan la adoración que Él merece porque Él es digno de toda la alabanza y de toda adoración. Salmo 145 en el versículo 3 nos dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. No nada más digno de ser alabado, pero digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Y añade en versículos 6 y 7, los hombres, fíjate bien, hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Yo te pregunto, ¿es esa nuestra actitud? ¿Es esa nuestra actitud en la alabanza y en nuestro tiempo de adoración al Señor? Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Esa debe de ser nuestra actitud. Esa debe de ser nuestra respuesta. Porque no cualquiera puede venir ante la presencia del Dios Santo. Y nosotros tenemos el privilegio, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, de venir a la presencia del Dios Santo y no ser consumidos en ese instante. Salmo 99 nos dice también, el Señor reina. Estremezcanse los pueblos. Sentado está sobre los querubines, tiembla la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y añade en versículo 5, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo.
Él es santo. Si esto no cambia la manera en que tú y yo adoramos al Señor, estamos perdidos. Si esto no cambia la manera en que nosotros llegamos a adorar al Señor en nuestro tiempo personal, en nuestro tiempo de adoración corporativa, significa que ni siquiera hemos conocido a Dios. Debe transformar nuestra vida de adoración, porque Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de que nosotros nos rindamos delante de Él con todo nuestro ser y que nos emocionemos en eso y que nosotros reflexionemos cada día en lo grande que es Él, en la dicha que llevamos de ser llamados sus hijos y de caminar de la mano del Dios Santo. Eso es algo que sobrepasa todo entendimiento, así que jamás debemos tratarlo como si Él fuera alguien común. Jamás debemos tratarlo de manera irreverente. Antes bien, debemos mostrarle de manera sincera y apasionada nuestra devoción, nuestra adoración, nuestra admiración, porque Él es digno. Él es digno. Mucho más que todos los reyes, todos los presidentes, todos los dignatarios. Él es digno. Y tenemos que venir preparado nuestro corazón para presentarnos delante del Dios Santo y darle la gloria que Él merece. Pero hay otro aspecto de la santidad de Dios, dijimos que es la santidad moral, es decir, no es otra santidad, es la misma santidad, pero es otro aspecto de esa santidad de Dios y la santidad moral. Luis Berkhoff, el teólogo, define la santidad moral de Dios como, y cito, aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Eso dijo Berkhoff. Esta santidad moral de Dios se revela en su ley moral, particularmente en las Escrituras. Allí es donde Dios nos revela su ley, pero Dios ha revelado esta ley moral a todos los seres humanos, aún sin tener una Biblia, en las conciencias de los hombres. No de una manera total, es decir, no toda su ley está en el corazón de los seres humanos, en su conciencia, pero sí hay restos de la ley de Dios que ha sido escrita en los corazones de los hombres. De tal manera que los hombres, todos los seres humanos, de todas las civilizaciones, de todos los tiempos, tienen este concepto y esta idea interna de lo que es bien y mal. ¿Por qué tienen eso? Porque Dios los puso ahí, dice Romanos. Dios lo ha puesto allí. De tal manera que el ser humano sea responsable delante de Dios. Nadie puede excusarse delante de Dios. Pero dado que esa revelación de la ley moral de Dios no está de una manera completa en el ser humano, Dios la reveló de una manera completa en las Escrituras, suficiente en las Escrituras. De tal manera que cuando nosotros vamos a las Escrituras son el patrón para nuestra vida, de manera que nosotros seamos santos como Él es santo. Como Él es santo. La Biblia nos enseña que Dios no es un Dios que se complace en la maldad. De hecho, nos dice que el mal no mora con Él. Dios no se complace en la maldad. La Biblia nos enseña en Habacuc 1:13 que es muy limpio de ojos el Señor como para mirar el mal. Él no tolera el mal. Él no pasa por alto el pecado. Y Oseas 14:9 nos dice que rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, podemos notar que a los cristianos el Espíritu Santo nos llama santos. Santos. Y tú te miras a ti mismo, yo me miro a mí mismo, yo digo, ¿qué? ¿Santo? No, pues no, para nada. Pero Dios nos llama santos. Pero no porque seamos personas que han llegado a un estado de perfección sin pecado, que es el concepto que generalmente nosotros tenemos de lo que es santo. Pero eso no es lo que significa santo. Dijimos nosotros que santo significa cortado, separado para algo.
Santo significa que nosotros hemos sido tomados del mundo, éramos del mundo, éramos enemigos de Dios y fuimos tomados por Dios, separados o cortados del mundo para ser de su exclusiva posesión, para que le sirvamos a Él, para que nos deleitemos en Él, para que podamos caminar con Él. Es por eso que R.C. Sproul dice, los santos de las Escrituras fueron llamados santos no porque fueran ya puros, sino porque fueron gente que fueron separadas y llamadas a la pureza. Por eso somos santos. Porque Dios determinó separar desde los orígenes de la raza humana, desde antes en realidad, a un pueblo para Él, a un pueblo que reflejara al mundo su santidad. Y ese pueblo son aquellos que creemos en Él. Todos los cristianos genuinos entonces somos santos porque hemos sido apartados, dedicados, consagrados por Dios para Él mismo, para deleitarnos en Él, para ser suyos, para servirle y para reflejar su gloria al mundo. Y eso solamente es posible cuando nosotros experimentamos una constante transformación de nuestro ser. Y esa transformación de nuestro ser, ¿sabes cómo se da? A través de la transformación de nuestra mente. A través de la transformación de nuestra mente. La Biblia nos enseña que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Solamente así. Como dijera R.C. Sproul también en su libro La Santidad de Dios, necesitamos ser gente cuyas vidas han cambiado porque nuestras mentes han cambiado. Para ser conformados a Jesús, debemos comenzar por pensar como Jesús lo hizo. Necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos valorar las cosas que Él valora y despreciar las cosas que Él desprecia. Necesitamos tener las mismas prioridades que Él tiene. Necesitamos considerar de mayor peso las cosas que Él considera de mayor peso. Así que entonces, los cristianos debemos buscar la paz y la santidad, como nos dice Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Nos dice 2 Corintios 7, limpiándonos continuamente de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Necesitamos para eso la ayuda de su Espíritu. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de su Espíritu para ser transformados de gloria en gloria. Conforme nosotros vemos la faz de Jesucristo en las Escrituras, somos transformados por su Espíritu, progresivamente. Pero hay otro de las perfecciones de Dios que está relacionada con esta santidad de Dios, y es la ira de Dios. Y hoy en día no es común escuchar en la iglesia acerca de la ira de Dios, pero la ira de Dios no es un defecto en Dios, es una de sus perfecciones, es una de sus perfecciones, porque Dios es absolutamente santo en todo su ser, y en todos los aspectos y en toda la extensión de la palabra. Él ama la justicia, pero aborrece el pecado con todo su ser. Y en consecuencia, Él muestra ira en contra del pecado y en contra del pecador, destruyendo al pecador. De allí que entonces podemos definir la ira de Dios como el constante, permanente y manifiesto antagonismo de Dios contra el pecado y contra el pecador, de manera que juzga y castiga al pecador. Porque Dios es santo. Las Escrituras nos enseñan en el libro de Nahum, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, Nahum 1, versículos 2 y 3, advierte, y luego en el versículo 6 advierte, Dios celoso y vengador es Yahweh. Dios celoso y vengador. Vengador es Yahweh e irascible, es decir, expresa ira.
Yahweh se venga de sus adversarios y guarda de rencor a sus enemigos. Yahweh es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente Yahweh no dejará impune al culpable. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su ardor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Ese es Dios. Oye, pero no que la venganza es mala. La venganza es mala para nosotros porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero Dios es perfecto en su ira, y su ira no es un arrebato de enojo como el nuestro, ni caprichoso como el nuestro, ni pecaminoso como el nuestro, sino que su ira es perfectamente controlada y siempre es en contra de aquello que está mal y nunca va más allá de aquello que está mal, ni tampoco se excede en la manifestación del castigo a raíz de esa ira. Su ira es perfecta, su ira es santa. De igual manera, Isaías 13, versículo 9 nos dice: he aquí el día de Yahweh viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Y en el Salmo 7, versículos 11 al 13, nos dice, lo leo de la Nueva Traducción Viviente: Dios es un juez honrado. ¿Por qué Dios expresa ira? ¿Por qué Dios expresa castigo? Porque Dios es un juez honrado. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Pero notemos nosotros cómo la ira del Señor no es un enojo caprichoso, impredecible, incontrolado, sino que es un enojo controlado, permanente, justo, constante contra el pecado y contra el pecador. Y no es algo simplemente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios habla sobre su ira, y Jesús habló sobre la ira de Dios. Y la gente luego piensa, no es que el Dios del Antiguo Testamento era iracundo, el Dios del Nuevo Testamento es amor, paz, buena onda, todo padre. Fíjate bien, Juan 3:36 señala que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. De la misma manera, Romanos 1:18 nos habla de la ira de Dios. Y nos dice ahí en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela. No está hablando en futuro, fíjate bien. No está hablando solamente de la ira escatológica al final de los tiempos, cuando Dios va a traer juicio. Dice, no. La ira de Dios se revela. Y está en tiempo presente. La ira de Dios se mantiene revelándose contra toda impiedad e injusticia de los hombres que restringen con injusticia la verdad. Y luego nos dice cómo Dios manifiesta su ira. ¿Y sabes cómo la manifiesta? Dice ahí en Romanos, puedes leer tú más adelante en Romanos 1, a partir del versículo 18, nos dice, dejando al mundo andar en sus propios caminos. ¡Wow! Dejando a una sociedad andar en sus propios caminos. Y sabes cuando Dios ha abandonado a una sociedad a sus propios caminos, cuando esa sociedad no solamente permite, pero aplaude la homosexualidad. Esa es una señal del juicio de Dios, que Dios ha dejado esa sociedad, fíjate bien, para su propia destrucción e ira escatológica. Y nos advierte en el capítulo 2, en Romanos, capítulo 2, al versículo 5. Fíjate bien, en el versículo 4, tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero más por causa de tu terquedad, ¿de quién es la culpa? Nuestra. Más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido,
acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Así que no podemos negar que la Biblia enseña la realidad de la ira de Dios y que la ira de Dios siempre es despertada por el pecado. Porque Dios es santo, Él no puede tolerar el pecado. Así que entonces no podemos esperar que un Dios que es santo sea indiferente al pecado, que tolere el pecado, que no responda al pecado. ¿Qué clase de Dios es ese? No es un juez justo, no es un juez honrado, es un juez corrupto, cómplice. Y Dios no es un juez cómplice, ni corrupto tampoco. Él es santo, Él es justo. Así que la ira de Dios es la expresión de su santidad y de su justicia. Y la ira de Dios, la doctrina de la ira de Dios, debe recordarnos que Dios aborrece el pecado con todo su ser. Y Dios aborrece toda clase de pecado. Nosotros tendemos a formar categorías, ¿no? Adivina cuáles son los pecados menos graves. Los que yo hago. ¿Cuáles son los pecados menos graves? Los que tú haces. Y miramos a los pecados de los demás y decimos, no, mira, eso sí está grave. No, esto sí está terrible. Pero los de nosotros no son tan graves. Y empezamos a decir por qué no son tan graves y a justificar por qué no son tan graves. No es que mira, yo así soy porque fulano así es, de chiquito me hicieron, de bla, 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 bla. Entonces los míos no son tan graves. Dios aborrece aún los pecados que nosotros consideramos, entre comillas, respetables. Él los aborrece. Y la doctrina de la ira de Dios debe recordarnos, Dios aborrece el pecado. Y si hablamos de que nosotros debemos ser transformados conforme a la imagen de Dios, tenemos que aprender a aborrecer nosotros también el pecado. Y eso es algo que aprendemos poco a poco y que no nos va a alcanzar toda la vida para aprender a aborrecer el pecado, ni vamos a lograr aborrecer el pecado en la magnitud en que Dios lo aborrece, pero sí podemos ir creciendo en eso. Y debemos pedirle a Dios, hazme como tú, que aborreces el mal, que aborreces el pecado. Ayúdame a aborrecer mi propio pecado, hasta el más pequeño, hasta el de pensamiento, el de actitud, cuando se me cruza alguien en el camino, cuando pongo la flecha y le aceleran para que yo no pase. Ayúdame, Señor, a aborrecer el mal en mí. Y esta ira de Dios debe motivarnos también al evangelismo, porque el mundo entero está bajo la ira de Dios. Y el ser humano tiene el lindo pensamiento de que al final de cuentas todos se van a salvar. Cuando se mueran todos se van a ir al cielo. No es cierto. No es cierto. Y la única oportunidad que la gente tiene a tu alrededor, que tu familia tiene, la única oportunidad que tus vecinos tienen, tus amigos tienen, es si ellos se rinden a Cristo. Pero ¿cómo se van a rendir a Cristo si no han escuchado de Cristo? ¿Y cómo van a escuchar de Cristo si nosotros, que debemos ser la luz para el mundo, la mantenemos oculta? Es que, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a criticar? ¿Se van a burlar de mí? ¿Ya no me van a dejar de hablar? ¿Ya no me van a invitar a su fiesta, a su cumpleaños? Y fíjate bien, ponte a pensar, si esa persona, obviamente sus ojos están cegados por el pecado y por Satanás, pero si sus ojos fueran abiertos por un segundo, te dirían, o sea, ¿te importa más que te invite a mi cumpleaños que decirme a mí cómo puedo salvarme de la ira de Dios? ¿Te importa más tu comodidad? ¿Te importa más que no te deje de hablar? Y luego ya regresaría otra vez. Sí. Y finalmente, el meditar en la ira de Dios debe motivarnos a una profunda gratitud y una actitud de alabanza y adoración a nuestro Dios. Porque fíjate bien, porque gracias a su bondad, nosotros no vamos a recibir la ira de Dios si hemos creído en Cristo.
Y ese es el tercero de las perfecciones que vamos a ver hoy, la bondad de Dios. Wayne Grudem señala que la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y de todo lo que y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Todo lo que Dios hace es digno de aprobación. A.W. Tozer señaló que la bondad divina es auto-originada, infinita, perfecta y eterna, ya que Dios es inmutable. Él nunca varía en la intensidad de su bondad amorosa. Nunca ha sido más bondadoso de lo que es ahora, ni tampoco será menos bondadoso. Él no hace excepción de personas, sino que hace brillar su sol sobre malos, así como sobre buenos, y envía su lluvia sobre justos y sobre injustos. La causa de su bondad está en Él mismo, y los beneficiarios de su bondad son beneficiarios sin mérito y sin recompensa. Y eso somos nosotros. Jamás pienses que mereces la bondad de Dios. Merecemos su ira, merecemos su castigo. Eso es lo que merecemos. Todas las cosas que nosotros recibimos buenas provienen de su mano. La bondad de Dios enfatiza que Dios se muestra abierto, amistoso, accesible, dispuesto a bendecir a sus criaturas y se deleita en hacerles bien. Como dijo el teólogo Charles Hodge, dijo: la bondad incluye benevolencia, amor, misericordia y gracia. Por benevolencia se entiende la disposición a promover felicidad. El amor incluye complacencia, deseo y deleite. La misericordia es bondad expresada hacia el miserable e incluye piedad, compasión, paciencia y amabilidad. Y la gracia es amor ejercitado hacia el que no lo merece. Todos estos elementos de bondad existen en Dios sin medida y sin final, infinitos, eternos e inmutables. ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, la Biblia enseña en el Salmo 86, versículo 5, tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con los que te invocan. Salmo 119, versículo 68, bueno eres tú y bienhechor. Salmo 145, versículo 9 también afirma, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Salmo 145, versículo 17 también dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Salmo 106, versículo 1, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y lo mismo nos enseña el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Santiago 1, versículo 17 nos dice que toda buena dádiva y que todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De manera que todo lo bueno que recibimos, todo lo bueno que disfrutamos, proviene de Dios. Y no es una recompensa de Dios para nosotros. Es algo que recibimos de la bondad de Dios, sin mérito, sin haberlo ganado. Lo recibimos solamente porque Él es bondadoso. Y cuando nosotros miramos a unas personas que viven en contra de Dios y miramos cómo es posible que prosperen tanto, cómo es posible que les vaya bien, cómo es posible que tengan todas las cosas y salud y todo eso. Y Jesús nos responde, ¿por qué? Diciendo, porque Dios es bondadoso, aún con los ingratos, aún con los malvados. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos, pero no significa que va a dejar al injusto sin su castigo. Muchas veces toda esa bondad, como vemos nosotros en la historia del rico y de Lázaro, muchas veces toda esa bondad de Dios es simple y sencillamente para recibir un juicio más severo. Porque al final de cuentas, cuando Dios les pida cuentas, ellos no van a poder decir, es que yo nunca te vi. ¿De dónde crees que recibiste todo el bien que tuviste en la tierra? ¿Crees que es por tu linda cara? ¿Crees que era por tu buen comportamiento?
Así que entonces las obras de Dios son buenas. Él es bondadoso con nosotros los cristianos. Jesús dijo, Él es bondadoso con nosotros y con la gente del mundo. Y la mayor y más extraordinaria muestra de su bondad, ¿sabes cuál es? No es tu prosperidad económica, no es tu salud. La mayor muestra de su bondad es tu salvación. Es tu salvación. Fíjate bien cómo Tito 3, versículos 4 al 7 lo describe. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios? ¿Cuándo se manifestó qué? La bondad de Dios. Fíjate bien qué pasó. De Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La salvación es la máxima demostración de la bondad de Dios hacia nosotros. Porque Dios no tenía que salvarnos. Porque Dios no tenía que idear un plan para salvar a la humanidad rebelde. Él hubiera sido perfectamente justo, bueno, si no hubiera hecho absolutamente nada. Pero Dios en su bondad, Él proveyó el único camino de salvación. Y ese fue Cristo. Y fue a un alto precio. La sangre de su propio Hijo. La vida de su propio Hijo, la humillación de su propio Hijo en la cruz, muriendo como un criminal en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos recibir perdón, salvación, vida eterna. Es su bondad, como leíamos en Romanos 2:4, es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Es su bondad. De manera que, como dice Romanos 5:9, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Cómo debemos responder entonces ante esta bondad de Dios? En primer lugar, debemos responder con gratitud. Con gratitud. Salmo 100, versículos 4 al 6. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 145, versículo 7, señala que su pueblo proclamará con entusiasmo la memoria de su mucha bondad y cantarán con gozo de su justicia. Y en segundo lugar, ¿cómo debemos responder a su bondad? Imitando a nuestro Dios y Padre, como nos dice Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y como nos dice la tercera carta del apóstol Juan en capítulo 1, versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Aprendamos pues a ser buenos, imitando a nuestro Dios con la ayuda de su Espíritu. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Dios. Somos tan cortos de mente que no alcanzamos a dimensionar que tú no eres un diosito, ni un Dios común, ni un Dios casual, sino que eres el Dios santo. El Dios que muestra su ira contra el pecado y contra el pecador. Pero a la misma vez eres también el Dios bondadoso, que no pasa por alto el pecado, pero que juzga el pecado y juzga al pecador que se arrepiente, poniendo su castigo y derramando su castigo sobre Jesucristo, su único Hijo, su Hijo unigénito, en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener salvación. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Abre nuestros ojos para verte mejor.
en el nombre de tu Hijo.